Lamento informar que debido a mi trabajo y estudios no podré publicar como prometí, pero eso no significa que no lo haré, solo que tardará más en publicarlos, espero lo entiendan. Capítulo 7, cierta castaña empezó a despertarse viendo un techo blanco, miró de derecha a izquierda solo para ver unos lentes en una mesa muy cerca de su cama. Con su mano recogió esos lentes y se la puso viendo mejor. Se sentó mirando que estaba en una especie de habitación, pero escuchó unos gemidos y al ver la dirección notó a sus dos amigas, quienes se empezaban a despertar. A lo que las dos chicas apenas se sentaron, al aclarar su visión y verse se abrazaron. Kiryu. Me alegra que estén bien. Murayama. No creerás dónde estamos. Katase. Tal vez te asustes. Cuando iban a decirle algo la puerta fue abierta revelando a Perséfone, quien entró con calma. Perséfone. Veo que ya despertaste. Kiryu. Ría Suan-sama, Perséfone. Jejeje, prefiero que me llamen Perséfone. Kiryu. ¿Dónde estamos? Lo último que recuerdo es que entramos a esa puerta Y. Recordando lo que dijeron antes de caer inconsciente, que estaban en los territorios de Hades, algo que la puso azul. Al ser notado por sus amigas dieron una sonrisa. Katase. Descuida, Kiryu no es tan malo como crees siempre que Perséfone-sama nos tenga a su cuidado. Murayama. Mira, señalando al otro lado de la cama donde había unos platos, que se veía una deliciosa comida. Perséfone. Bueno, como ya estás despierta intenta no esforzarte y descansa. Kiryu. Gracias Ría, digo Perséfone-sama. La pelirroja salió del cuarto dejando a las tres chicas. Kiryu. Oigan, ¿me pueden decir qué ocurrió? Katase. Créeme, te sorprenderá saber quién es Hades. Esto confundió a Kiryu pero Murayama empezó a contar. Flashback, Puff de Murayama. Luego que Perséfone-sama nos trajera a este cuarto, se fue debido a que un sujeto con una armadura negra llegó y le dijo que Hades quería hablar con ella. Pasaron como 30 minutos y no volvía, algo que nos preocupó, así que fuimos a ver qué le ocurría, pero nos perdimos y no sabíamos por dónde deberíamos ir, hasta que escuchamos una discusión, pero reconocimos la voz de Perséfone-sama, así que fuimos y al llegar vimos cómo ella estaba discutiendo con un chico pelinegro, quien miraba por la ventana el inframundo. Pelinegro. No quiero que se queden, ve por esas tres y sacalas de mis dominios. Eso nos asustó, ese chico estaba por botarnos, pero Perséfone-sama nos defendió. Perséfone. Quédate en tu lugar, viendo cómo el soldado se quedaba quieto. Ellas están bajo mi cuidado, Pelinegro. ¿Qué haces ahí? Bótalas de mi castillo, viendo al soldado caminar a la puerta, pero una espada casi le da al espectro deteniéndolo en el proceso. Perséfone. Dije que te quedes quieto, luego miró al chico, quien se dio media vuelta, pero no se podía ver bien su rostro. Sé que ellas no te agradan, pero ellas no son de esta dimensión. Eso nos sorprendió, ¿acaso caímos en otra dimensión? ¿Qué pasó y quién era ese chico? Eran las preguntas que nos surgió pero ninguna respuesta. Pelinegro. ¿Por qué sigues aquí? Muévete y sácalas antes que te mate. El sujeto de armadura camino estaba por llegar a la puerta cuando de la nada se detuvo y empezó a sudar frío. Fue cuando vimos a Perséfone liberar un aura extraña, tenía un color rojo brillante, era hermoso pero al mismo tiempo asustaba. Perséfone. Da un solo paso y haré que sufras las peores pesadillas en lo que te queda de existencia. El espectro solo se quedó quieto y rápidamente se puso en una esquina. Escúchame bien. Ellas están a mi cuidado te guste o no. Pelinegro. Y que te asegura que no te darán la espalda, y te traicionen solo para salvar sus patéticas vidas. Perséfone. No lo sé, pero eso no quiere decir que las cuidaré, son de hemodimensión y las cuidaré, aunque eso signifique dejar el inframundo. El chico pelinegro se quedó parado, así que se acercó a Perséfone-sama. Pensamos que la lastimaría, así que sin darnos cuenta de nuestros actos, fuimos corriendo colocándonos frente a Perséfone para protegerla. Chicas, ¿qué hacen aquí, Murayama? No dejaré que lastimes a Ría-sama, nos iremos pero no la lastime. Katase. No nos interesa que sea un dios, con tal de proteger a la única persona que nos acogió luego que ese tal Loki destruyera el mundo humano. Vimos como ese pelinegro sacó una espada y nos apuntó con su filo. Ambas estábamos nerviosas, y no negaría que asustadas. Pelinegro. Cuéntenme cómo es eso que Loki destruyó su mundo. No entendíamos qué ocurrió porque eso le interesó, pero para no enojar a ese dios y que lastime a Perséfone-sama le contamos lo ocurrido, que cuando Perséfone-sama desapareció el club nos contó que sufrió un accidente y murió en el proceso.
Que las chicas del club no se veían tan afligidos, de hecho parecían que estaban felices. Pasaron 2 semanas e Issei parecía extraño, siempre se la pasaba menospreciando a las personas, incluso a sus propios amigos, quienes como siempre le decían que vayan a espiarnos, pero solo con indiferencia les decía seres primitivos asquerosos. Todos notamos el cambio en Issei, pero cada día era peor, y más con las chicas. Antes no les decía nada ni mucho menos las lastimaba, pero 2 meses después de la desaparición de Perséfone-sama obligó a las chicas de nuestra clase y las demás a que lo sirvan como un rey. Lo peor fue que el mismo club lo apoyaba, a los chicos los golpeaba y los usaba como obreros. Ni los senseis hacían algo en su lugar, parecían que no les importaba. Cuando ya cumplió 1 año y estábamos por salir de la academia, él empujó a Sagi. Antes que haga algo, invocó algo que parecía un círculo extraño en sus manos, y antes que Sagi haga algo, un rayo salió de dicho círculo matándolo. En medio del pánico, tratamos de escapar, pero unos lobos aparecieron en las salidas y a los primeros en salir los comía o los aplastaba con sus patas. Sona y Ake no aparecieron, exigieron una explicación, cuando Issei fue envuelto por una luz, revelando un hombre de cabellera plateada sujetado por una cola de caballo y que era muy largo, con una ropa demasiado elegante. No entendíamos qué sucedía y Nas, al ver cómo ambas junto al consejo y el club sacaron unas alas que aterró a más. Pero antes que siquiera se movieran, ese sujeto chasqueó los dedos haciendo que el club caiga al suelo. En ese instante vimos como alrededor del cuello de las chicas había algo brillando de tono plateado, parecía unas correas. El sujeto creó otro círculo pero en el suelo, haciendo que el consejo se quedaran paralizados. Por suerte Sona y Tsubaki estaban en el aire volando. Ambas se lanzaron contra él, quien sin importarle nada esquivó sus ataques, que hasta incluso parecía que bailaba. Hasta que los 2 pervertidos sugirieron una idea, algo que nos dejó sorprendidas. Ambos se sacrificaría en llevarse al lobo que estaba cerca de la entrada. Algunos se negaron a esa idea, pero ellos solo dijeron que eso haría su amigo y no el que estaba en el atrio. Así que decir nada, ambos fueron corriendo pasando a un lado del lobo, quien los empezó a seguir. Sin perder tiempo todos salimos corriendo, pero al salir de la academia vimos como enormes criaturas destruían algunos edificios, y algo que parecían demonios atacaban a los humanos. Estábamos tan sorprendidos que lo único que nos sacó del shock fue un aullido del lobo, así que miramos atrás viendo cómo los lobos estaban detrás de nosotros, pero el que estaba delante de todos tenía a los 2 pervertidos, solo que ya estaban muertos. Apenas vimos cómo los lobos se acercaron, salimos corriendo cada quien a su cuenta, y como Katase, Aika y yo nos fuimos juntas hasta llegar a un puente donde bajamos y al ver una alcantarilla entramos sin pensarlo. Nos escondimos en ese lugar, escuchábamos como militares venían, disparaban y los gritos de ayuda. Teníamos mucho miedo, estuvimos como media hora y nos preocupamos por nuestras familias, así que nos acompañamos, pero al llegar primero a la casa de Aika, ella solo pudo llorar ya que su hogar ahora solo era un cráter con ligero vapor saliendo del lugar. Luego la de Katase era similar, solo que parecía que lo pisaron, así que recogimos lo que pudimos y fuimos al mío, y como vi que estaba intacto pensé que no pasó nada, pero al entrar vi como había sangre en las paredes. Asustada entré y vi a mis padres en la sala mutilados. La sala estaba completamente destruida. Con temor subí al 2.º piso esperando que mi hermana esté a salvo, pero al llegar solo vi un rastro de sangre hasta su habitación, que al llegar solo di un grito aterrado. Malas chicas vinieron donde estaba solo para hacer lo mismo y ver a mi hermana colgada del techo con algunas partes de su cuerpo cortados. Entre lágrimas las 3 fuimos a mi habitación, donde nos cambiamos y nos quedamos ahí por 2 semanas debido a la comida que teníamos, pero cuando se acabó salimos, estuvimos buscando algunas cosas como comida y algo que sea útil. Y cuando volvimos vimos como unos demonios quemaban la casa. Así que nos escapamos y buscamos otro lugar para vivir, hasta que llegamos a la academia y notamos que ya no estaban esos lobos, así que entramos y por suerte el club de Kendo estaba intacto, así que lo usaríamos como base. Revisamos la academia con cuidado y solo encontramos unas conservas. Pero había algo que siempre nos molestaba, y era las constantes peleas del club y el consejo contra ese sujeto que resultó ser un dios llamado Loki. Pero en una de las batallas Sona y el consejo murieron. Y no fue rápido, ya que en un momento de cansancio le pusieron algo, solo para que un grupo de demonios las agarraran y las violaran. Ellas no pudieran hacer nada, los demonios terminaron devorándolas. Queríamos ayudarlas pero no sabíamos qué hacer, pero Aika trató de ayudar a una de ellas pero recibió un ataque que le perforó el abdomen. Por suerte ese demonio no le tomó importancia, y seguía con lo suyo. Nosotras no sabíamos qué hacer, así que lo poco que sabíamos de medicina la tratamos. Estuvimos así por unos 2 meses hasta que encontramos la caja que al presionar el botón solo nos trajo aquí.
Al terminar de contar, el pelinegro bajó su espada y pasó de lado, pero dijo algo a Perséfone-sama. Pelinegro. Está bien, se quedarán, pero si veo algo extraño de su parte y las mataré. Pero lo que dijo Perséfone nos sorprendió a las dos. Perséfone. Tenlo por seguro que ellas no harán nada de lo que arrepentirás, Issei. Issei. Eso espero. Saliendo de la sala ambas no podíamos creer que él era Issei, y al ver nuestras caras Perséfone nos contó lo que ocurrió y que ese era Issei. Fin del post de Murayama. Luego de escuchar lo que sus amigas habían hecho mientras ella dormía, no se podía creer, hasta que en la habitación entró Reinare, quien al ver a Aika despierta dio una sonrisa sádica, algo que asustó a Aika. Reinare. Qué bien que ya despertaste, más les vale que descansen bien, porque cuando Aika se recupere y esté al 100 yo misma las entrenaré. Kiryu. ¿Qué? Katase. Jejeje, y algo que no mencionamos fue que para que estemos bajo el cuidado de Perséfone debemos ser algo a lo que ellos llaman amazonas, y ella será nuestra maestra. Aika no sabía qué pensar, todo ocurrió muy rápido, que no podía ni procesar lo ocurrido. En otro lugar. Se ve como cierto grupo de chicas en unas camillas agotadas, pero con clara irritación en sus miradas, la razón es por unos llantos de bebés. Rías. Cállate de maldita vez. Mirando a su lado a un bebé que empezó a llorar más, Rías enojada intentó usar su poder de la destrucción, pero apenas tenía fuerza para mover su mano. Si no existieras yo sería feliz. Mirando al techo e ignorando los llantos, lo mismo ocurría con las demás, quienes estaban algunas más débiles que las demás. En el territorio Gremor y en la sala de la mención se ve a Michael, Azazel y Circex. Michael. ¿Crees que realmente funcione, Azazel? Confía en mí, si usamos esto podemos hacer que Issei se nos una. Circex. Sabes que si esto falla no solo Issei nos odiará más, sino que los demás líderes irán por nuestra cabeza. Viendo unos documentos donde explicaba cómo el encargado del inframundo apoyaba a la Brigada del Caos, usándolo como pretexto para que Issei asuma la responsabilidad, y como compensación él debería aceptar sus demandas. Azazel. No tenemos nada que perder. Dijo de una manera tan relajada que preocupó a los dos líderes, quienes estaban preocupados de que esto los lleve a peor caso. En Asgard. Se ve a Odín pensando sobre qué debería hacer, ya que sus valquirias y guerreros nórdicos se negaban a siquiera responder a sus órdenes. En su lugar solo hacían lo que debían o solo hablaban con alguien de rango superior a ellos, más no con él. Hasta que recordó un trato que hizo con Issei, uno donde decía que él se casaría con su valquira. El problema y por descuido de Odín fue que no puso el nombre de la valquiria. Esperando que funcione se puso a pensar en quién de sus valquirias debería casarse con él y tenerlo como aliado. Fin de capítulo.